Es decir, como estas personas tenían mucho trabajo ya, estaban como que dejando de lado la cuestión de la técnica, ¿sí? Estaban como que diciendo, ah, mira, pues sí tenemos técnica, tenemos conocimiento, pero no tenemos tiempo porque nos estamos como sobrecargando de trabajo, ¿no? Luego dice, temas de la escultura griega, ¿qué temas utilizaban? Los temas principales de la escultura griega fueron los dioses y las escenas mitológicas, los héroes y batallas, los atletas ganadores de los Juegos Olímpicos, porque aunque no lo crean chicos, los Juegos Olímpicos empezaron en Grecia hace muchísimos años, luego se fueron desarrollando, se fueron cambiando un poquito y pues hasta lo que tenemos el día de hoy como Juegos Olímpicos, ¿no? Dice, estos tres temas nunca dejaron de estar presentes en el arte griego y otros se fueron añadiendo después con el paso del tiempo. Dice que se añadieron los retratos de cuerpo de enteros de personajes ilustres en los que se predominaba aún una caracterización general sobre la apariencia real. Personificaciones como por ejemplo las musas y criaturas mitológicas y las escenas cotidianas también se fueron agregando. El cuerpo humano fue esculpido abundantemente, cubierto con paños o desnudo. Tanto que se fueron ampliando las posibilidades, explorando y dominando un mayor rango de posturas, emociones, edades y etnias, ¿ok? Ojo chicos, aquí los temas dice que fueron mayormente o principalmente el cuerpo humano, ¿no? Que en su mayoría estaba pintado como en desnudo y en otra parte estaba pintado como, no pintado, esculpido, perdón. Y en otro lado estaba esculpido como con unos pequeños taparrabos, ¿no? Pero en muchas otras cosas sí eran totalmente, pues, desnudos. Y dice que varios otros temas que también se involucraron en esto fue la parte de el rango de posturas, fueron explorando esta parte de dominando el rango de posturas. ¿A qué me refiero con eso, chicos? Acuérdense que anteriormente todas las escenas, todas las esculturas que teníamos eran como rígidas, ¿no? Como en una misma postura, en una misma posición, no había gran cambio, todo estaba exactamente igual, pero en los griegos aquí empezaron a hacer ese tipo de posturas desde hacer así como que los diferentes tipos de esculturas, pero ahora como que con un cierto movimiento, ¿no? Que si apuntando para allá, que si de fortachón, que si agarrando un plato, que si ese tipo de cosas eran las que fueron aportando aquí en la parte de los griegos. También dice la parte de las emociones, edades y étnicas, buscaban las emociones, buscaban darle ya una pequeña emoción ahí a la escultura, así como marcar las edades, si eran niños, si eran adolescentes, si eran hombres mayores, como que dejar bien marcada toda esa parte. Y dice que las etnias, ¿para qué nos sirven las etnias o qué son las etnias, chicos? En México tenemos etnias. Ok. ¿Y son igual a nosotros, Diana? Físicamente hablando. Las etnias no son, o sea, por ejemplo, los mayas, los mixtecas, nahuas, Ujú. o sea, que Sí. comparten una misma cultura, una misma lengua. En teoría, porque nosotros no la compartimos con ellos. Ellos tienen su propia, su propia lengua, pero el punto aquí es que somos de un mismo país, solamente que ellos pertenecen a una etnia. Y muchas veces, chicos, físicamente somos totalmente distintos. Es como si yo les digo, ustedes, a ver, descríbanme a una persona de Australia, un australiano. ¿A quién se les viene a la mente cuando les digo alguien australiano? ¿Cómo se lo imaginan? Hay un güero o una güera, ojos verdes, Un güero, una güera, de ojos de color, cabello muy amarillo. cabello blondie, toda rubia, muy bien.
Les voy a compartir pantalla para mostrarles algo. ¿Creen que estas personas son australianas, chicos? Estos que les estoy mostrando. No, No parecen. No parecieran a lo que nosotros creemos o conocemos o creemos saber de los australianos, ¿no? Pero ¿qué les digo? Estas personas son totalmente australianas, es más, son muchísimo más antiguas o tienen como que un legado más amplio en cuanto a la cuestión de la vida dentro de Australia. Se conocen como aborígenes australianos y miren, totalmente negros, de rastro súper toscos, o sea, la raza negra, la nariz muy tosca, suelen andar a veces así pintados. Y las personas que llegan a andar allá por Australia, chicos, me comentan que es, algunas personas que han andado por allá y que he podido platicar con ellos, me comentan que sí es normal encontrártelos. No es como que, ay, ando aquí en el centro y aquí me topé a muchos, no. Pero si te vas a un lugar un poquito, vamos a decir, aquí en el centro a lo mejor no los vamos a encontrar, pero si te vas, no sé, a Montemorelos, a Allende, que ya está un poquito más retirado del centro, que ahí es súper normal encontrarte los aborígenes y que pues ellos son parte de ahí, ¿no? Solo que son de otras, son de ciertas etnias un tanto distintas a la que nosotros vivimos. Entonces, los griegos trataron de también plasmar esto en sus esculturas, chicos, de también estar diciendo como que, ok, no nada más voy a no nada más voy a plasmar a Aquiles, o sea, fuerte, guapo, alto, etcétera. También voy a plasmar a todas las personas de diferentes etnias para que en un futuro se pueda conocer qué tipo de personas yo tenía. Es como si eh, a ver, chicos, los extranjeros, ¿ubican a alguien, a alguna persona, conocen a alguna persona que sea como de Yucatán, de Oaxaca? ¿Los han visto físicamente? Sí, ¿Y se parecen a las personas que estamos acá en el norte? no, no se parece. Oye, tú dices, oye, pero o sea, es un mismo México, o sea, ¿por qué? Porque son diferentes. Pues porque somos de diferente etnia, simplemente. Y eso que no estoy hablando de una etnia tipo azteca o cosas así por el estilo, no. Simplemente la raza o el tipo de gen que tenemos en estos lugares, pues es distinto, ¿no? Entonces, allá son un poquito más bajitos o mucho más bajitos, o sea, no hay casi como que personas altas no hay, son de una estatura muy promedio, unos 50 unos 60 más o menos. Eh, son de tez muy morenaza por allá también. Tienen un poquito de rasgos más toscos y una característica muy peculiar de los yucatecos y de algunos oaxaqueños también es que la cabeza la tienen como muy grande. O sea, como que la cabeza, como que están muy cabezones, ¿no? Por eso les dicen también luego ahí de que sí, la cabeza tolteca y no sé qué, o los toltecos, por esa similitud. Entonces, chicos, los griegos dijeron, vamos a plasmar cómo son todas nuestras personas aquí, no nada más poner al más bonito, aunque sí buscamos que sea muy bonito todo y muy espectacular, pero sí que se haya, que existe el conocimiento de todas las demás regiones que también estaban aquí conmigo y del resto de las personas que también podían o que vivían aquí en este mismo paraíso griego, ¿no? Después de los griegos, chicos, viene el arte etrusco. ¿Hasta aquí hay alguna duda con los griegos? No, profe.
Muy bien, chicos, listo, perdón. Después de esto, de la parte de la cuestión griega, viene el arte etrusco o empieza el arte etrusco, en donde dice que los etruscos se instalaron inicialmente en el territorio llamado Etruria, triángulo correspondiente entre el Arno y el norte, el Tíber al sur y el mar Tirreno al oeste. Los misteriosos orígenes de este pueblo y en consecuencia de su estilo artístico se retrotrae a los pueblos que habitaban o fueron expulsados de Asia Menor durante la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Aunque otras culturas antiguas influyeron en el arte etrusco debido a la proximidad o al contacto comercial, tales como los griegos, los fenicios, los egipcios, asirios y Oriente Próximo. Sin embargo, su aparente copia de los modelos helenos oculta un estilo innovador, característico y único cuyo apogeo coincide con el periodo arcaico griego que tendría una honda influencia en el arte romano y que más tarde lo absorbería por completo en el siglo I antes de Cristo. El arte etrusco es a menudo es de carácter religioso y de ahí se relaciona con las exigencias de la religión etrusca. La vida de ultratumba etrusca era negativa, a diferencia del punto de vista positivo de los antiguos egipcios, donde era la continuación de la vida terrenal, o las relaciones de confianza con los dioses propios de la antigua Grecia. Los dioses etruscos eran indiferentes y tendían a traer buena suerte. De manera que la religión etrusca estaba centrada en su veneración y la adoración a los difuntos. Básicamente los etruscos, chicos, no creían en la muerte como, o sea, le rendían tributo y le tenían una cierta adoración, pero era una adoración, digamos, como la de los mexicanos con el Día de Muertos, ¿ok? No era nada como que la vida después de la muerte, con ese tipo de creencias de la reencarnación, como la parte de los egipcios. Y tampoco, pero por otro lado, sí tenían como que la parte de ellos decían que tenían sus dioses y sus dioses en esta parte de la religión, pues normalmente solía ser un dios bueno, por así llamarlo, ¿no? Era un dios que, eran dioses que traían buena suerte, eran dioses que pues estaban como que al pendiente y al cuidado, ¿no? Le hacían como su altarcito, su veneración, pero nada fuera de lo común o tan extremistas como eran los egiptos o los griegos. Dice, la mayor parte de los restos del arte etrusco se encuentran en excavaciones de cementerios, lo que significa que vemos al arte etrusco dominado por representaciones de la religión y en particular el culto funerario, sea o no ello reflejo verdadero del arte etrusco con un todo. Dice, el arte etrusco fue la forma de arte figurativo producido por la civilización etrusca, que se desarrolló en el norte de Italia entre el siglo IX y el siglo II antes de Cristo. El arte que se conserva es de carácter funerario, relacionado tanto con la pintura como la escultura. Destaca en particular esta última con sarcófagos de terracota tamaño natural, que también fueron hábiles artesanos como los que pintaban sobre jarras de cerámica o imitación de los modelos griegos y excelentes joyeros y metalúrgicos, destacando sus espejos de bronce y grabados. Los restos de la civilización etrusca se encuentran repartidos por las regiones italianas de la Toscana, el Lacio y Umbría. ¿Qué pasaba aquí con los etruscos, chicos? Fueron influenciados fuertemente por la religión, pero dice que también eran unos hábiles artesanos. Ellos eran unas personas que vendían, que hacían, que creaban mucha obra de arte, pero de manera artesana, ¿no? Como decir un jarrón, este tipo de cosas, ¿no? Dice que eran excelentes joyeros, chicos. Cuando tú hablas respecto a una persona que tiene muchas joyas, ¿qué se nos viene a la mente cuando vemos unas personas que
que tiene muchas joyas, chicos. Cuando vemos a alguien en la calle y trae así como muchos anillos, collares, ¿qué se nos viene a la mente? Alguien de dinero, dice Eric, ok. Normalmente cuando vemos una persona muy como enjollado, que luego le decimos, pues pensamos que es una persona que tiene dinero, ¿no? Que tiene una buena posición económica. Entonces, entonces, ellos, chicos, cuando a nosotros hablamos de que eran excelentes joyeros, pues se nos viene a la mente que eran unas personas que tenían mucho acceso a este tipo de metales preciosos y de joyas preciosas, ¿no? Entonces, ellos trabajaban mucho la parte de la joyería, así como la metalurgia, que la metalurgia es como la fundición, por así llamarlo, de los metales. Entonces, pues esto los hacía posicionarse y los hacía tener un excelente, un- una excelente, pues, posición en cuanto a lo económico, ¿no? Entonces, al ellos tener mucho acceso a esto, pues también pueden tener mucho acceso a la cuestión de la venta y pues a la cuestión de la ganancia también con la parte de la joyería. Luego viene la escultura etrusca, en donde nos dice que los artistas etruscos eran artistas de gran habilidad. Ejecutaban piezas como estatuas, cerámica, espejos, cajas, etcétera, de gran calidad y maestría en terracota, una caliza muy porosa llamada toba, barro, bronce y metal. Desarrollaron también piezas de joyería en oro, plata y marfil y en cerámica negra llamada buchero. En el Museo Arqueológico Nacional Etrusco pueden verse varias numerosas urnas funerarias de jarrones decorados con figuras negras y cerámica de buchero, así como estatuillas de bronce. Era una escultura fuertemente influida por modelos griegos, aunque no llegara jamás al mismo nivel de armonía y perfección que las estatuas atenienses o tebanas. No obstante, presentan algunas características singulares como el naturalismo en la representación de rostros que posteriormente transmitió a los romanos, el genuino busto etrusco realizado en bronce de fundido. Difieren del busto griego que en la persona retratada no solía estar idealizada. Todas estas cosas podían crear ellos por parte de la escultura, pero utilizaban mucho la cerámica, utilizaban mucho el barro, el metal, utilizaban eh, el buchero que le llaman aquí ellos. Ay, déjenles muestro una imagen. Que es algo que hemos visto normalmente en la parte de los museos, chicos. Este tipo de cerámica que se llama buchero, que es como una cerámica negra, normalmente en las casas, o lo podemos ver a veces, o lo podemos encontrar a veces como que en casas de abuelitas, ¿no? Como que en casas de abuelitas, en algo viejito, podemos llegar a tener este tipo de cerámica, pero normalmente no es como que la utilicemos muchísimo, pero existe y la podemos encontrar principalmente ahorita en museos o en casas como antiguas. Si en alguna de sus casas tienen ese tipo de cerámica, pues bueno, ya van viendo ahí de dónde aproximadamente pues provienen, ¿no? Luego, como la parte de la pintura etrusca, dice que las pinturas etruscas que han llegado a los tiempos modernos son en su mayor parte frescos, murales de tumbas y principalmente de Tarquina. Tarquina, sí. El hombre etrusco vivía plenamente la existencia terrenal, confiado en una vida dichosa de ultratumba. Los vestigios de su arte así lo confirmaban, porque éstas dedicaban casi en exclusiva a la creencia del más allá. No es que vayas a regresar, no es que vayas simplemente como si yo les pregunto ahorita, chicos, o las personas que son muy religiosas y que les digo, oigan, ¿qué pasa cuando nosotros nos morimos? ¿Vamos a un lugar mejor o a un lugar peor?
Habrá quienes me digan a lo mejor, no, pues depende, ¿verdad? Al infierno o al cielo, ¿no? Pero los que digamos que tenemos una cierta fe, podemos decir o confiamos en cuando alguien se muere, normalmente decimos, bueno, ahorita ya está en un lugar mejor, ¿no? Como que hay algo mejor más allá de la muerte, hay algo mejor después de la muerte. Y eso, pues nos hace, nos hace tener como que esa confianza, ¿no? Más o menos así era la pintura y principalmente lo que ellos pintaban era la parte de los sarcófagos, ya que se vivía plenamente y se confiaba en una vida dichosa después de ultratumbo, ¿ok? No terrenalmente hablando, simplemente que ibas a estar en una buena postura y una buena posición más allá. Chicos, ya se va a cortar la parte de la sesión de Zoom. Vamos a cortarla. Regreso con ustedes ahorita a las 6:50. Déjenme, les hago la nueva liga y se las mando. Y nos reconectamos en 10 minutitos, ¿ok, jóvenes? Ahorita los veo.